ya saben, es decir, ya han llevado una parte práctica de práctica y teórica de semiología. Lo tenemos que ir relacionando la imagenología con la semiología de la. En este punto les voy a ir hablando lo que es abdominal. ¿Qué es abdominal agudo? Es todo el proceso abdominal agudo, el cual se caracteriza fundamentalmente por dolor abdominal. Entonces, este cuadro abdominal puede tener un origen médico y un origen quirúrgico. Es decir, que la forma de resolución va a ser simplemente con antibióticos, con analgésicos, o ya de pronto en algún momento va a ser quirúrgico. Abdomen agudo médico, por ejemplo, una gastritis, es considerado un abdomen médico, ¿no? Agudo médico. Y esta simplemente se va a tratar con antiespasmódicos, incluso protectores gástricos y antiácidos, ¿no? A diferencia, ¿qué pasa en un paciente con colecistitis aguda? El criterio es cirugía, ¿no? Porque obviamente esto puede repercutir y puede producir algunos otros complicaciones, ¿no? ¿Cómo diferenciamos estas dos entidades? Fundamentalmente a través de esta ley. Quizás para algunos les va a parecer muy repetitivo, quizás demasiado repetitivo, porque los que han pasado semiología, por ejemplo, les he tenido rebotando con este libro, les he tenido traumado con esta ley, porque esta mendiga ley es la que explica absolutamente todo, ¿ya? A ver, primero les pregunto, ¿cuáles son las características de un motivo de consulta? ¿Cómo debería ser un motivo de consulta? Sabemos que primero se considera que es una lista, nada más, una lista de signos y síntomas. Segunda característica, que tiene que estar expresado o descrito con palabras propias del paciente. La tercera característica, ¿cuál es? Que vale la pena que me esté sentado una hora y explicando eso. Eso. Cronológico. Eso. ¿Vale? Que debe estar ordenado cronológicamente. ¿Por qué les hablo de cronología? Porque en base a esta ley, no es lo mismo hablar, por ejemplo, dolor abdominal, ¿ya? Hablar de distensión abdominal, luego posteriormente hablar de náuseas y vómitos, hablar de anorexia o pérdida de apetito y finalmente hablar de falta de eliminación de gases y heces. Este es un tipo de orden, pero ¿qué pasa si yo lo ordeno de diferente forma? Empieza, por ejemplo, la falta de eliminación de heces y gases. 1. 2. Voy a colocar náuseas y vómitos. 3. Distensión abdominal. 4. Dolor abdominal. Y 5. Les voy a poner, quiero soltar, pérdida de apetito. ¿Qué les parece? ¿Se trata de la misma enfermedad? Fíjense cómo el entorno cronológico cambia rotundamente una enfermedad. Por ejemplo, esta primera es considerada un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, un apendicitis. Este otro simplemente es una constipación, un estreñimiento. ¿En base a qué yo puedo diferenciar esto? En base al orden cronológico. Muchas veces los docentes les van a decir, algunos docentes les van a decir, tienen que expresar en orden a la importancia de los signos y síntomas. Mentira. Vuelvo a recalcar, la próxima, sí, mentira. Entro
y nadie más entra. Ya, ¿verdad? No es personal, es general para todos. Entonces, si nos ponemos a analizar, son los mismos signos y síntomas, pero expliquémoslo esto con esa ley. ¿Ya? Pues recuerden que la ley de Stokes-Adams habla de cuando existe una serosa inflamada, y la serosa, ¿qué es la serosa? Es una membrana que rodea a lo que son a los tejidos intestinales, en este caso al apéndice. Esta serosa que va rodeando, ya, serosa peritoneal que va rodeando al apéndice, se llega a inflamar. Al inflamarse puede llegar a producir dos tipos de respuestas. Como les decía, el tema de lo que es esta serosa peritoneal entra en contacto con dos estructuras, uno con el músculo liso y el otro con el músculo estriado. Músculo liso, ¿cuál es la estructura anatómica que mayor músculo liso tiene? El intestino. Entonces, ante una serosa inflamada, el músculo liso se paraliza. Entonces, entra en contacto con esto, automáticamente el peristaltismo intestinal poco a poco va disminuyendo. Clínicamente, ¿qué va a pasar? Ustedes auscultan ruidos hidroaéreos hipoactivos o abolidos. Primero. Ahí va que cuando existe una serosa inflamada, lo primero que existe es el dolor abdominal, ¿no? Producto de la desinflamación. Producto de ese choque, ¿ya? Choque con el intestino delgado o intestino grueso, ¿qué va a producir? Detención de lo que es el intestino. Como se detiene por completo, se va a ir acumulando sólidos, líquidos y gases. Y esto va a producir, ¿qué cosa? Distensión abdominal. Ahí está. El primer signo. Distensión. ¿Cómo se va distendiendo? Por ejemplo, cuando se les hincha poco a poco, ¿qué les da después de eso? Náuseas y vómitos, por la sobredistensión del intestino. Como ustedes saben, la pared intestinal, el músculo liso, está inervado por las fibras del nervio vago. El nervio vago, algunos dirán, ¿por qué hasta ahí? Recuerden que el neumo gástrico, décimo par craneal o nervio vago es su nombre, son sus nombres, pero su nombre completo traduce la trayectoria que tiene este nervio. ¿No ve? Hablamos de la lengua, lingo, laringo, tráqueo, cardio, neumo, gastro, entero, hépato, cólico derecho. ¿No ve? Ese es el nombre completo, tienen que saberlo. ¿No ve? Por si acá nosotros no salíamos del aula del arquitecto sin saber eso. Lingo, laringo, tráqueo, cardio, neumo, gastro, entero, hépato, cólico derecho. ¿No ve? Ese es el nombre completo, pero si se dan de cuenta, el nervio vago llega a producir inervación, pero más de origen vagal, ¿no? Cuando nosotros nos metemos el dedo a la boca, ¿qué pasa? Produce náuseas. Esa sobredistensión va a irritar este nervio vago, produciendo náuseas y vómitos. Cuando ustedes han comido demasiado, ¿pueden seguir comiendo? Ya no, empiezan a perder el apetito. Por esa sobredistensión hace pensar y manda señales a nuestro sistema nervioso indicando que el tubo digestivo está completamente satisfecho, deja de comer. Ahí aparece lo que es la anorexia o la pérdida de apetito. Si al paciente con la sospecha de apendicitis le preguntan, señor, quiero invitar una comida, lo que usted me pida, doctor, no me hable de nada de comida. Lo primero. No, ¿qué tal un fricasero? No. ¿Qué tal unos mariscos? No. No le da hambre, pérdida de apetito. Y debido a que está completamente detenido el peristaltismo intestinal, y recuerden que el peristaltismo, su función principal es de transporte de todo el contenido gastrointestinal. Pero como se detiene, se impacta aquí los sólidos, líquidos y gases, y no atraviesa todo el intestino grueso para eliminarlos. Por lo tanto, falta de eliminación de heces y gases.
¿Por qué siempre le preguntan a los pacientes, por ejemplo, ¿ha eliminado gasecitos? ¿Cuándo he hecho baño? No estoy haciendo baño. ¿Por qué? Por ese mismo detalle, esa secuencia. Ah, pero diferente, si el paciente les dice, doctor, hace 2 semanas no estoy haciendo baño, me duele el abdomen. ¿De cuándo le ha empezado? Hace 6 horas. ¿Y desde cuándo está con esas molestias? Le cuento que hace 6 días entraba poco a poco al baño y ya no podía hacer baño. Primero ha sido falta de eliminación de heces y gases. Después, ¿qué ha sucedido? Me ha dado náuseas y vómitos. Después, se me ha hinchado el estómago. Después, me ha empezado a doler. ¿Y después qué ha pasado? No tengo hambre porque está bien hinchado mi abdomen. La secuencia es totalmente diferente a esta. Entonces, si se dan de cuenta, la ley de Stokes explica esta secuencia. Siempre esa secuencia. ¿Ya? Ante una acidosis inflamada, el músculo liso se paraliza. Y el músculo estriado se contrae. Ahora, por ejemplo, si esto fuera una vela o un fuego, alguien se anima a tocar. Mi mano es músculo estriado. Toco. ¿Qué va a pasar? No voy a aguantar más de 10 segundos. Lo voy a quitar. ¿Qué estoy haciendo? Contrayendo mis músculos. Lo mismo, por ejemplo, si esta fuera el apéndice, el músculo estriado, ¿qué es lo que hago? Signo de Bloomberg. Hago, o el signo de Murphy, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hace ahí? Al presionar, agaso, ¿no ve? Meta aire, el paciente mete aire. Al meter aire, el pulmón se distiende y desciende el diafragma. Al descender el diafragma, desciende el hígado y por lo tanto también la vesícula desciende. Choca y el paciente detiene súbitamente la inspiración. Signo de Murphy. Bloomberg sucede lo mismo. General-Debussy sucede lo mismo. ¿No? Myers-Robson sucede lo mismo. Robson sucede lo mismo. Por eso habla, ante una acidosis inflamada, el músculo estriado se contrae. ¿No ve? Esta ley explica todos los signos de irritación peritoneal. General-Debussy, Bloomberg, Robson, dumping, psoas, obturador, todo lo que ya han avanzado. ¿Vale? Entonces, eso es la parte clínica. Ahora, ustedes dirán, ¿qué relación tiene esto con la radiología? Sí tiene relación. Porque, en realidad, distensión abdominal, vamos a poder ver con la radiografía, sí, asas dilatadas. Náuseas y vómitos habitualmente no. El tema de lo que es la falta de eliminación de heces y gases, ahí vamos a ver los famosos niveles hidroaéreos, incluso la ampolla rectal ocupada o vacía. Ahora empecemos. La primera patología que vamos a ir viendo es la colecistitis aguda. ¿Cuánto habitualmente debería medir? A ver, prendamos una luz. El de atrás, por favor. ¿Cuál es el de atrás? El de así, el blanco. Eso. Para que puedan ustedes apuntar y luego puedan ver. En cuanto a lo que es a nivel hepático, acá viene la vesícula. Vamos a definir las patologías. ¿Esto qué es? El conducto cístico. Y acá viene lo que es el conducto colédoco hepático común. ¿Ya? Acá vamos a hacer lo que es el conducto pancreático. Ya. Esa es la anatomía. ¿Vale? Ahora, veamos un aspecto. La vesícula normalmente tiene un máximo de medir desde acá hasta acá 8 centímetros. Máximo. A lo ancho, menor a 3 centímetros. La pared no debe ser menor, o sea, debe ser menor a 3 milímetros. Eso es lo normal. ¿Ya? Pero ¿qué sucede cuando hay patología? La primera característica patológica es la presencia de litos en el interior de la vesícula. Esto. ¿Cómo se denomina esto? ¿Cuál es el diagnóstico? Colelitiasis.
colelitiasis o litiasis biliar. La colelitiasis es la presencia de cálculos en el interior de la vesícula. Nada más, es asintomático. Pero ya de pronto ese paciente se tiene que hacer la cirugía sí o sí. Existen dos variantes de litos. Un lito que es mayor a 0,5 centímetros y otro que son menores a 0,5 centímetros. Mayor y menor a 0,5. ¿Ya? Los litos mayores a 0,5 generalmente no ofrecen ninguna complicación. Estos pueden llegar a estar con colelitiasis y no producir síntomas. Sin embargo, ¿cuáles son los más peligrosos? Los microlitiasis, aquellos que son menor a 0,5 centímetros. Son los más peligrosos, porque aparte que puede enclavarse acá, puede migrar hacia el colédoco, produciendo coledocolitis. De ahí vamos a partir. Cuando nosotros comemos grasa, por ejemplo, chicos, les voy a invitar a toditos un fricasé. Si alguno de ustedes tuviera colelitiasis o microlitiasis biliar, les aseguro que lo primero que va a hacer nuestro organismo en respuesta a la grasa que está a nivel del duodeno, va a producir una hormona que se llama la colecistoquinina. Esta colecistoquinina va a contraer lo que es dos cosas. Primero la vesícula, después el páncreas. Pero acá estamos hablando de la vesícula. En algún momento lo va a contraer súbitamente. Al contraerlo, va a producir un flujo turbulento de todo lo que es el líquido biliar, produciendo que ese flujo turbulento produzca el enclavamiento de un lito en bacinete. Ese es el primer signo ecográfico. Lito enclavado en bacinete. Primero, les estoy dando en orden cronológico. ¿Cuál es el primer signo ecográfico de la colestitis aguda? Lito enclavado en bacinete. Sí. A partir de esto, la vesícula como tal se va hinchando debido a la retención de líquido biliar, haciendo que el diámetro transversal ya no sea menor a 3 centímetros, sino sea mayor a 4 centímetros. Segundo criterio ecográfico. El primero es lito enclavado en bacinete. Segundo, a un diámetro transversal mayor a 4 centímetros. Llega un momento en que nuestro organismo se defiende y lo inflama las paredes y lo engrosa, así tal cual. Al engrosarlo, va a llegar a producir un aumento del grosor de la pared vesicular mayor a 4 milímetros. El tercer criterio es engrosamiento de la pared mayor a 4 milímetros. Y el último criterio ecográfico es Murphy ecográfico positivo. ¿Eso qué significa? Ustedes saben que el Murphy clínico es cuando ustedes agarran el reborde costal, pero agarran las ciegas, no saben dónde es la vesícula. Sabemos que por referencia anatómica es línea media clavicular y reborde costal. ¿Puede ser o no puede ser? Porque a veces las variantes anatómicas pueden cambiar rotundamente esto. Un Murphy clínico no es tan específico como un Murphy ecográfico, porque un Murphy ecográfico coloca en el transductor, ahí está la vesícula, ahora dice, señor, mete aire, choca, el paciente detiene la inspiración súbitamente, Murphy ecográfico positivo. Es el más sensible de los casos. Cuatro criterios. Repasemos. Primer criterio, lito enclavado en bacinete. Segundo criterio, diámetro transversal mayor a 4 centímetros. Engrosamiento de pared mayor a 4 milímetros. Un Murphy ecográfico positivo. Pasemos a la siguiente. La siguiente es la coledocolitiasis. En la coledocolitiasis, el primer antecedente que debemos tener es la presencia de microlitiasis, ¿no? Y aparte de esto, que el paciente tenga el famoso síndrome ictérico obstructivo. ¿Cuál es la triada del síndrome ictérico obstructivo? Ictericia, acoria y coluria. ¿Lo ven? La triada. Esa triada más la microlitiasis, ténganlo por seguro de que es una coledocolitiasis. Lo que significa que este cálculo no solamente ha migrado hacia el cístico, sino que ha migrado a este punto.
¿no? Coledocolitiasis. Ecográficamente, pocas veces vamos a observar. Ecográficamente, lo único que tratamos de demostrar es que existen litos en el interior de la vesícula, que son microlitiasis. ¿Cuál es el estudio gold estándar en el diagnóstico de coledocolitiasis? Es colangioresonancia. ¿Ya? Colangioresonancia. Por si acaso. No pensé. Por si acaso, para que estén más felices y recuperen, el examen del segundo parcial, para no perder tanto tiempo, va a ser selección múltiple. La tienes, se nota que no conoces los exámenes de selección múltiple. Son muy facilitos. Entonces, la coledocolitiasis, ¿ya?, es una complicación de las microlitiasis. El estudio gold estándar para el diagnóstico es colangioresonancia. ¿Ya? No se olviden. Ahora, al igual que están viendo, esta coledocolitiasis puede complicarse con otra entidad, conocida como la pancreatitis. En este caso, por ejemplo, si tenemos una obstrucción alta por encima del conducto de Wilson, simplemente coledocolitiasis. Pero ¿qué sucede si este cálculo va a ir bajando por debajo del conducto de Wilson? No solamente va a producir coledocolitiasis, sino también va a producir pancreatitis aguda. Y de ahí va el concepto de decir, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda? Es de origen biliar, litiásica. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis crónica? Eso, el alcoholismo. Preguntas de examen. Siempre, a ver, si se dan de cuenta, cuando les repito, eso es lo que les voy a preguntar. Aún así se equivocan. Ya. Entonces, en este punto, cuando el lito se enclava a nivel de lo que es el coledocolio, por debajo del conducto de Wilson, lo que va a hacer es que todas las enzimas, las proenzimas, una de las proenzimas, por ejemplo, es el tripsinógeno. El tripsinógeno se supone que al salir a nivel gastrointestinal recién se activa y se convierte en tripsina. Pero sin embargo, como hay una obstrucción, esa obstrucción impide que ese tripsinógeno salga y esta se llega a activar a nivel del páncreas. Y como es una sustancia enzimática que va a producir lisis celular, ¿no? Lisis en lo que son los ácidos pancreáticos, produciendo inflamación, y por ende ahí va a producir el primer signo característico, que es el aumento de la cabeza del páncreas. En condiciones normales, el páncreas la cabeza mide hasta 3 centímetros. El cuerpo y la cola llegan a medir hasta 2.5 centímetros. Pero sin embargo, mayor a 3 centímetros, ya hablamos de crecimiento de la cabeza del páncreas. Mayor a 2.5 de la cola, crecimiento del cuerpo y la cola. ¿Ya? Sencillo. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer criterio. Pero lo más importante, ¿qué tienen que hacer? En una posible pancreatitis, no solamente se limiten a ver ahí, vean posvesícula. ¿Para qué quiero ver vesícula? Para ver si el paciente no tiene cuadros de litiasis biliar, microlitiasis. Aparte de lo que es el crecimiento de la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, va a llegar a producirse depósitos de líquidos. Esos líquidos pueden estar presentes en la región peripancreática, esta, alrededor del páncreas, perivasculares, esta, alrededor de los vasos esplénicos, perivasculares, nada más, ustedes memorizan eso. ¿Ya? Peripancreáticos, perivasculares, periduodenales, incluso pararenales, alrededor del riñón. ¿Vale? Esos son los 4 tipos de presencia de líquido libre alrededor del páncreas. Ecográficamente nos orienta, no es el diagnóstico de primera elección. El diagnóstico de primera elección para confirmar si es una pancreatitis aguda es tomografía. Tomografía de abdomen, siempre. En este caso, la tomografía me va a permitir hacer una evaluación más minuciosa, haciendo una diferencia entre lo que es una pancreatitis aguda e incluso una crónica. ¿Ya? Entonces, acá lo que vamos a ir viendo, como ustedes están observando, ¿ya?,
De acuerdo a lo que son la tomografía, vamos a dividirlo en 5 estadios, de acuerdo a los criterios de Baltasar. Los criterios de Baltasar nos habla que un estadio 1 es un estadio 1 o un Baltasar A es un páncreas completamente normal. Pero, ¿cómo digo páncreas o cómo digo pancreatitis? Baltasar A. ¿Cuál sería el criterio? Si tomográficamente está normal, entonces no tiene pancreatitis, teóricamente decimos eso, ¿no? En este caso, en el Baltasar A, ustedes tienen que correlacionar la clínica más los laboratorios. En la clínica, ¿cuál es el signo clínico característico de pancreatitis aguda? El dolor irradiado en hemicinturón. ¿Qué maniobra utilizan para diagnosticar pancreatitis? Ya, eso es lo que ha dicho. ¿Qué? Signo de Mayer-Robson. Signo de Mayer-Robson. Eso es más sencillo. El signo de Gauvier puede ser, ¿no? Gauvier, el abombamiento periumbilical. Signos clínicos. Si a eso le hacemos un laboratorio, ¿cuál sería? Amilasa lipasa. El más sensible, lipasa. Lipasa elevado, pero páncreas anormal. Eso es un Baltasar A. A partir del Baltasar B, ahí sí ya vamos a observar un aumento de tamaño de la cabeza de páncreas. Baltasar B. En Baltasar C, ahí ya tenemos alteraciones intrínsecas de lo que es el páncreas asociado a aumento de tamaño. Eso significa, si bien en el páncreas normalmente se le describe como una estructura homogénea, ¿no? Esto es homogéneo. Y nosotros somos heterogéneos. ¿Qué sucede en el Baltasar C? Empieza a producir infiltración en la grasa peripancreática e incluso en los acinos, provocando que la imagen ya sea heterogénea, ¿ya? Asociado a aumento de tamaño. Un Baltasar D ya se asocia a una colección peripancreática alrededor de la cabeza conformando un flemón, ¿ya? Un Baltasar E ya existen más de 2 colecciones líquidas, en este caso peripancreática, perivascular, periduodenal y pararrenal, los 4 tipos de líquidos. ¿Está bien? ¿Ya han visto los videos o nada? La verdad no sé, a ver, supuestamente todas las materias deben calificar 80% el examen y 20% otros desarrollos, ¿eh? Si me dan la oportunidad, les aseguro que se lo van a ganar esos 20 puntos. Pero todavía no he hecho nada. A mí me dijeron 100% el examen. ¿Quieren dividirlo? No, sí les conviene, porque repasaríamos lo que va a entrar en el examen parcial. ¿Ya? ¿Cómo reconocemos? A ver, cuando observamos una radiografía de abdomen, debemos observar 2 cosas: cámara gástrica y ampolla rectal. ¿Ya? La cámara gástrica, revisen los videos que ya les he subido. La cámara gástrica monitoriza la funcionalidad del esfínter esofágico inferior. Cuando desaparece la cámara gástrica significa que el esfínter esofágico está disfuncional, es decir, que está con la calasa. ¿Vale? Ahora, el único lugar donde van a observar niveles hidroaéreos en condiciones normales es a nivel de la cámara gástrica, en el estómago. El único lugar. Después todo el resto es patológico. A diferencia, la ampolla rectal monitoriza el cómo está funcionando el tránsito intestinal. Si ampolla rectal está vacío como esta, significa que en alguna parte del intestino está obstruido completamente. ¿Ya? Si la ampolla rectal habitualmente debe ser así, con presencia de heces y gases, siempre. ¿Ya? ¿Cómo diferencio intestino delgado de intestino grueso? Primero hablamos de localización. El intestino delgado se localiza en la parte central. A diferencia, el intestino grueso es periférico. Lo otro,
son las austras. Las austras del intestino delgado son ceñidas, así, estrechas. ¿Ya? Estrechas. Aquí todos vemos estrechas. A diferencia del intestino grueso, son anchas. Así tal cual. ¿Ya? ¿Cuál es el último? Sus válvulas conniventes. Las válvulas conniventes del intestino delgado son completas, así, de un extremo a otro extremo. Entonces hablamos ahí. Completas. Del intestino grueso ya no terminan chocando, son incompletas. Por ejemplo, pregunta de examen. A ver, quiero ver cuánto van a responder. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, vamos a hablar de las obstrucciones de intestino grueso y delgado. Intestino delgado. ¿Cuáles son las 4 causas más importantes de obstrucción intestinal delgada? La primera causa, bridas y adherencias. Segunda causa, hablamos de hernias. Hernia umbilical, hernia inguinal, epigástrica, entre otros. ¿Ya? Tercera causa, ¿cuál creen que sea? La intususcepción. Invaginación intestinal. Cuarta causa, parasitosis por ovillo ascaridiano. Las 4. ¿Ya? El cáncer está más en colon, ¿no? En este caso estamos visualizando una o dos obstrucciones intestinales. ¿Cuáles son los signos radiológicos típicos? La primera es distensión de asas intestinales. ¿Ya? La segunda es la formación de los famosos niveles hidroaéreos. ¿Ya? Esas dos cosas siempre van a estar presentes. Pero fundamentalmente para decir si es obstrucción intestinal, delgado o grueso, ¿qué tengo que hacer? Aplicar a esa tabla. Identificar qué estamos observando, delgado o grueso. Delgado, fíjense, solamente sus austras, fíjense, están bien ceñidas. Intestino delgado. Pues en este caso hablamos de una obstrucción de intestino delgado. Pero ahí va la pregunta, ¿es completa o incompleta? Esta. ¿Por qué se diría que esto es incompleta y por qué aquello completo? Nos dirigimos a la ampolla rectal. Si la ampolla rectal presenta gases o heces, es una obstrucción intestinal incompleta. Pero sin embargo, si en la ampolla rectal parece completamente vacía, una obstrucción intestinal completa. ¿Ya? Ocasionalmente, en algunos casos, puede aparecer un signo quizás no muy típico que se le conoce como el famoso signo en collar de perlas. Todo esto, miren, collar de perlas, esto. Que también es un signo radiológico de obstrucción intestinal, ya sea completa o incompleta. ¿Entendido? Por favor, si tienen alguna pregunta, díganlo ahora o callen para siempre. Esto que están observando es la intususcepción o invaginación intestinal. Eso quiere decir que, miren, una parte del intestino se entra en la otra parte, ¿no? Invaginación. Al producir esto, va a ir disminuyendo el lumen intestinal, produciendo las obstrucciones. ¿Incompletas o completas? Esto habitualmente pasa en todos los niños menores a 6 meses por si acaso. El diagnóstico de primera elección es a través de la ecografía. En la ecografía vamos a ver 3 signos. El signo de la dona, ¿ya? El signo de la escarapela. Miren, acá hay. Más pequeño. Rayos. ¿Cómo quisiera dibujarse el mundo? ¿Se observa el signo de la dona y la escarapela? ¿O no se nota? Esta, miren. Está embarazada. Bueno, a ver, los signos, a ver, fíjense, hay una imagen por fuera mucho más blanca y por el medio, ¿qué existe? Una imagen más oscura. ¿Ves? Por lo menos quiero que vean esto. ¿Ven? La parte de afuera, acá ven una imagen. A ver, esta nada más.
No es como la dona siempre, como quieren. Fíjense, en toda esa zona, todo esto es blanco y la parte central es negra. Ya, famoso. Ahora imagínense una dona. Ahora, ese es el signo de la dona. El signo de la escarapela muchas veces no va a ocurrir como nosotros queremos. Miren, acá hay uno, acá hay otro, y aquí está otra pequeñita, miren. ¿Vale? Entonces, los damos. Ahora sí observan algo. De unas a primeras nunca vamos a poder observar. Esto es práctica todos los días, mirar. La radiografía igual es igual. Por ejemplo, las preguntas que les he lanzado en el parcial son las mismas que les he explicado. Están en las diapositivas, aún así. Ya. Esto sí que no van a entender. Esta es un riñón. A eso se le conoce el signo, el pseudo riñón. ¿Ya? Les voy a mostrar en otras diapositivas que tengo. ¿Ya? Entonces, los signos característicos. Obviamente esto no los voy a colocar porque no la puedo reconocer, ¿no? ¿Cuáles son los signos ecográficos de intussuscepción? Signo de la dona, signo de la escarapela y signo de pseudoriñón. Listo, nada más. ¿Ya? Para no complicar. Ahora, vamos a ir hablando de obstrucción del intestino grueso. El intestino grueso, ¿cuáles son las causas más frecuentes? ¿El dólico megacolon o el simple megacolon? ¿No? ¿Cuál es la causa primordial de dólico megacolon? Chagas, muy bien, Chagas, en nuestro país, Chagas. En todos los países latinoamericanos, la primera causa de crecimiento de intestino es Chagas, asociado a alteraciones en los plexos de Auerbach y Meissner, ¿no ven? Plexo submucoso y mucoso. Pero sin embargo la causa, Chagas. ¿Eso qué significa? De que este intestino grueso, el colon ascendente, voy a dibujar rápidamente, el descendente, luego viene el sigmoides y el recto. ¿Qué sucede en el Chagas? La más frecuente es que el sigmoides empieza a crecer así, se dilate, así, crezca. Eso se llama dolicosigmo. ¿Ya? En algún momento esto se ocluye por completo. Es como si se amasara un nudo acá y llega a dibujar el famoso signo en grano de café. ¿Ya? Entonces, si bien va a existir lo mismo que en el intestino delgado, asas distendidas, niveles inferiores, a nivel del intestino grueso, la causa más frecuente de obstrucción intestinal es vólvulo de sigmoides. En este caso, estamos observando, ahí está, el signo en grano de café. Eso está medio, no tan... ahí sí, más o menos. A ver, miren esto. Imagínense esto. Y, ahora sí, ¿lo ven? ¿O nada? Claro. Sigan diciendo, tienen tiempo para su examen. En este caso, fíjense cómo resaltamos lo que es. Esto es el signo en grano de café. El signo en grano de café es signo radiológico típico de vólvulo de sigmoides. Vólvulo de sigmoides, listo, métanse en la cabeza. ¿Ya? En algunos casos vamos a observar esto. ¿Qué intestino está dilatado? Delgado. Pero, ¿esto puedo decir que es una obstrucción intestinal de asas delgadas? Sí, teóricamente. Pero, a ver, lo que quiero decir, fíjense, en este punto está el colon ascendente. Acá está el ciego, ¿ya? La válvula iliocecal. Pasa que en casos como ser el cáncer, en cáncer de colon derecho, ocurre casi en el próximo al ciego. Este cáncer obstruye tanto, ¿ya?, que va a permitir que todo el contenido gastrointestinal retorne desde el ciego y produzca una incompetencia de la válvula iliocecal, produciendo que todo esto refluya hacia el ilion
y produzca esa dilatación retrógrada conocida como el signo de la escalera. ¿Ya? El signo de la escalera es un signo radiológico típico de obstrucción intestinal gruesa, ¿no? Secundario a un cáncer de colon derecho. ¿Ya? Ahora, a ver, les pregunto, ¿cuál es el signo típico de vólvulo de sigmoides? Grado de café, el signo típico. ¿Ve? ¿Cuál es la causa primordial? ¿Ya? La causa original del vólvulo de sigmoides. Chagas, dólico signo. ¿No? Una enfermedad chagásica por dilatación del colon sigmoides. ¿No? ¿Cuál es la causa principal de la obstrucción intestinal de colon derecho? Cáncer de colon derecho. ¿Cuál es el signo radiológico típico de obstrucción intestinal a nivel del colon derecho? Signo de la escalera. Nada más. Dice que está. Apendicitis. En apendicitis vamos a observar algunas imágenes. Recuerden que lo primero que hemos hablado es ilio. Ilio refeo. ¿Qué significa ilio? Que el intestino se ha paralizado. Es cuando, como las damas, ¿no? se van al salón, se hacen arreglar y cuando les muestran al espejo se quedan pasmados. Qué buen trabajo hicieron. Ilio refeo. En este caso, el intestino se paraliza ante una cerosis inflamada. Entonces recuerden eso, ¿no? Entonces el intestino se va a ir dilatando, produciendo un ilio, dilatación de asas intestinales, uno de los signos. Otro de los signos es la presencia de niveles hidroaéreos. Bueno, estos niveles hidroaéreos se van a confundir. Ahí está. Estos sí son niveles hidroaéreos. Miren, niveles hidroaéreos. ¿Ya? Segundo signo. El tercer signo que puede aparecer en algunas condiciones se denomina el signo de la asa centinela, donde existen dos extremos del intestino que están con niveles y unidos por un segmento intestinal lleno de gases. ¿Ya? O sea, lo que quiero decir es esto. Miren, está así. Este segmento, aquí está líquido, gas, líquido, gas. Y todo esto es solo uno. ¿Ya? Pero solo que aquí está, por la distensión, está unido. Por la distensión está completamente fusionado con esas imágenes. Y van a ir observando más adelante cómo se visualiza. Entonces, esos son los tres signos característicos. Hilos de reflejo, niveles hidroaéreos y asa centinela. Fíjense, ahí sí, ¿no? Hilos de reflejo. ¿Qué se llama esto? Niveles hidroaéreos. Ahí está la asa centinela. ¿Vale? Entonces, son los tres signos característicos. El signo de la asa centinela no es predominante de la apendicitis. Puede aparecer incluso en cuadros de pancreatitis, colecistitis, peritonitis. ¿Ya? Ecográficamente, no los voy a dejar que memoricen todo eso es mentira. ¿Ya? Según la bibliografía, nos habla de todos estos signos. Por si acaso, esto por ejemplo es mío, ¿no? Es una radiografía, es una ecografía que yo le he sacado a un paciente en 2000. Y esta es la apéndice. ¿Alguien puede ver? ¿Esto? Ahí sí. Por eso mismo no me interesa que ustedes aprendan todos estos signos, porque es algo subjetivo. Puede ser que para mí, esto es el apéndice, miren, todo esto es el apéndice. Lo borro, pero ustedes no lo van a ver. No se ve, porque en teoría esto también puede ser el apéndice, miren. Es meramente de acuerdo en el momento cuando exploren, se puede ver, digamos, por la exploración, la localización, ustedes dicen, eso es el apéndice, la movilidad, la compresibilidad, se detecta. No puedo decirles, esto es el apéndice, que se memorice. Lo que sí puedo decirles, este es el signo ecográfico típico del apendicitis. Esto es el signo en ojo de buey, signo de la diana, o también denominado signo de la escarapela. Fíjense tal cual. Esa sí ya se observa, ¿no? Pero
Eso es el más típico. Por ejemplo, de estos 13 años que estoy ejerciendo en la parte imagenológica, esto es mi segundo caso. No sé, ¿qué quiero decir con eso? Es poco usual encontrar esta situación. ¿Cuál es el estudio gold estándar en el diagnóstico de apendicitis aguda? Tomografía. Peritonitis. A ver, van a ver esto. Hay una diferencia entre peritonitis y lo que es apendicitis. Esto más que todo. Miren. A ver, habitualmente hablamos de apendicitis de 3 signos. ¿Cuáles serán? Hilios de reflejo, niveles intermedios y asas extendidas. ¿Hay aquí todo eso? Asas distendidas, niveles hidroaéreos, miren, asas extendidas. ¿Vale? ¿Qué más pueden ver? No voy a ir retrocediendo. ¿Qué es esto? Eso, músculos psoas. Ahí. ¿Pueden observar músculos psoas? Ese es el cuarto signo, ¿no? Entonces, la diferencia radiológica que hace, que es apendicitis y peritonitis, es el borramiento de los psoas. ¿Ya? Si hay borramiento del psoas, peritonitis. Si hay presencia del psoas, apendicitis. ¿Ya? Entonces, un aspecto fundamental es eso. Ahora, el músculo psoas desaparece en una condición. Cuando hay presencia de líquido, el músculo psoas desaparece. ¿En qué casos vamos a encontrar líquido intraabdominal? En 3 casos. Peritonitis, ya. ¿Qué más? Ascitis. ¿Qué más? ¿Qué? Muy bien. Hemoperitoneo. ¿Lo ve? Entonces, en un paciente con accidente de tránsito por ruptura esplénica, vaso o renal, puede producir hemoperitoneo. Son las 3 condiciones. Pero, ¿cuál es el factor común de los 3? ¿Y qué? Ingresa líquido libre intraabdominal. ¿Está bien? Entonces, no se olviden. Y ocasionalmente hablamos de otros signos, que es el signo envidrio esmerilado que ocurre en los niños. ¿Ya? El signo del reboque. El signo del reboque no es más que el engrosamiento de lo que son las austras debido a un depósito excesivo de fibrina alrededor del intestino. Y lo engrosa tal cual están observando. Por eso no lo van a ver. Pero recordemos que lo que vamos a ir viendo más que todo en peritonitis es hilios de reflejo, niveles hidroaéreos, asa centinela y borramiento de psoas. Nada más, no nos complicaremos. Ya después ustedes, cuando ya hagan sus especialidades respectivas, ya van a ir entendiendo más. Ecográficamente, la peritonitis sí se puede observar. Pero ¿qué es lo que va a observar? No va a observar directamente, digamos, la causa de la peritonitis, sino va a observar el efecto que ha producido. Es decir, la presencia de líquido libre intraabdominal. ¿Ya? Ecográficamente lo único que vamos a observar es, por ejemplo, ¿qué es cronología de Murphy? Dolor que inicia en epigastrio, mesogastrio y fosa ilíaca derecha. El paciente les va a decir así: doctor, me duele, me empezó el dolor acá en la boca del estómago y ahora me duele acá. Y les va a dibujar una J ahí. Dolor en tipo J o en cronología de Murphy. Todo paciente con esa característica, Brumberg positivo, y además observan, por ejemplo, le piden una radiografía, observan niveles hidroaéreos, asa centinela y hilios reflejo y borramiento de los psoas. ¿Cuál es el diagnóstico? Peritonitis, concéntrense en eso, peritonitis. Porque si hubiese persistido la presencia del músculo psoas, apendicitis aguda. Pues radiológicamente así un poco se puede diferenciar. Si nosotros hiciéramos ecografía, vamos a hacer la ecografía no para detectar si es una apendicitis, sino para descartar una peritonitis. ¿Ya? ¿Listo? Esto es la próxima clase.